Gracias. Gracias, buenos días a todos y a todas. Liliana Noble de Pulso Saludable. Señor presidente, quisiera preguntarle, usted nos ha platicado en reiteradas ocasiones sobre el combate a la oferta de las sustancias, pero quisiera saber cómo va la prevención de la demanda de las sustancias y, por supuesto, conocer cómo va la Estrategia Nacional de la Prevención de las Adicciones, conocida como EMPA. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. ¿Hablas de la campaña? Sí, de la estrategia. Vamos a pedirle a Jesús. Venga, Jesús. Es de la campaña contra las drogas. Sí, de la Estrategia Nacional. Venga, Jesús. Gracias. Sí, muy buenos días, señor presidente, con permiso. Pues en primer lugar, señalar que la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones pues ha puesto el énfasis en las sustancias, como bien señalas, y no en más bien en las personas, para atender el tema de la salud mental, tomando en cuenta que es un tema de salud, no es un tema de seguridad como se había planteado en gobiernos anteriores. Y hemos relanzado la campaña de prevención de adicciones, una campaña muy fuerte que incluye la participación de músicos y de cineastas para pues recrear y prevenir esta situación contra la narcocultura, contra las sustancias químicas, particularmente el fentanilo, el cristal, la metanfetamina, las sustancias, los inhalables, que son sustancias que hacen mucho daño a la salud de los jóvenes, de los niños, de quienes consumen estas sustancias. También hemos hecho una campaña, ahora está en televisión, en radio, incluso en mobiliario urbano en las principales ciudades, previniendo del uso del cristal en los espacios de trabajo, en la industria maquiladora, en los campos de trabajo donde los jornaleros recurren a estas sustancias. Son sustancias que por primera vez están llegando al campo. Antes era, digamos, el consumo de estas sustancias era particularmente en las ciudades y ahora está llegando al campo de manera muy fuerte. Entonces, estamos haciendo conciencia de que todas estas sustancias, el consumo, aunque sea mínimo, genera un daño irreversible. Entonces, estamos creando, y bueno, pues aquí junto con el tema de los videojuegos, porque también hay una adicción a los videojuegos, hay una adicción al uso de las tecnologías como los teléfonos inteligentes, y que también generan patrones de situaciones de enfermedad, y que pues aquí, por ejemplo, en el caso de los videojuegos, se hizo una presentación de los riesgos, que no solo es el uso adictivo de los juegos, sino también del enganchamiento que hay de grupos del crimen organizado a partir de estos juegos de guerra, de uso de armas, etcétera, y de violencia. Entonces, estamos por iniciar una campaña en medios de comunicación precisamente para hacer conciencia de la afectación por estos juegos que utilizan armas reales, bueno, simuladas, pero que son armas simuladas reales, y que tienen efectos muy nocivos sobre los adolescentes y los jóvenes, que generan violencia alrededor en las familias, en la escuela y en la calle, ¿no? Entonces, estamos precisamente, esperemos que aquí podamos presentar la campaña, la última parte que se ha presentado, y donde incluso hay una canción que habla de los riesgos de incursionar en el mundo de la narcocultura, de la venta y compra de sustancias ilegales y del consumo de estas sustancias químicas que, bueno, como ya hemos dicho aquí, muchas se hacen con raticidas, con líquido o ácido de batería, en fin, sustancias que hacen daño al cerebro, al cuerpo y a la vida de los niños y jóvenes que las consumen. ¿Y han visto, Jesús, perdón, han visto una reducción en la demanda con todas estas acciones que se han desarrollado? Bueno, al mismo tiempo hay toda una red de apoyo, se ha fortalecido a través de CONADIC, y ahora que se incluyó el tema de salud mental en este asunto de las adicciones, ha crecido la red de apoyo psicológico, de atención a los consumidores. En el caso, por ejemplo, de Chihuahua, ya se inició un proceso de justicia terapéutica, de sustituir las penas corporales con la atención a través del sistema de salud pública. Entonces, sí se está avanzando en la atención, se están revisando los anexos y los espacios privados donde se atiende a las personas que son adictas o que tienen problemas de consumo de estas sustancias,
para mejorar las terapéuticas y para evitar también que se vuelvan en lugares de enganchamiento de los grupos del crimen organizado. Gracias. Y una segunda pregunta, señor presidente, quisiera saber cómo va el tema de estos dos medicamentos, Paxlovid y Molnupiravir, y quisiera conocer si ya diseñaron una estrategia. Ahora mencionaba el doctor Gatell que la utilización va a ser en el sector público. No sé si únicamente sea esta manera en la que quien lo requiera tenga acceso a través del sector público y en esta forma se prescriba, o están diseñando alguna estrategia para que también en conjunto la medicina privada lo pueda hacer. No sé si a través de la utilización de los mecanismos de, si mal no recuerdo, la fracción 3 que habla de los medicamentos controlados, no sé cómo sería. Gracias. A ver, por favor. Gracias, Liliana Noble de Pulso Saludable. Sí, efectivamente, como lo mencioné y lo había mencionado el secretario Alcocer, estos dos medicamentos, Molnupiravir y Paxlovid, que producen distintos laboratorios farmacéuticos, son hasta el momento dos innovaciones terapéuticas para el tratamiento de COVID-19. Pero por ser medicamentos nuevos o de indicación nueva, están todavía en una fase de lo que en los estándares internacionales se conoce como nuevo fármaco en investigación. Esto en inglés le llaman Investigational New Drug. Esto lo que exige es un proceso de vigilancia continua en un proceso de investigación que no ha concluido. En estas condiciones es un estándar mundial también que las agencias de regulación sanitaria de alto desempeño, como lo es COFEPRIS, como lo es la FDA, la EMA o varias otras, ANMAT de Argentina, no establecen o no otorgan autorizaciones de registro comercial. Por el momento tienen una característica que es autorización de uso en emergencia. Y eso es una autorización acotada, no se puede hacer con fines comerciales, sino se hace en el contexto de la emergencia. La manera en que lo hacemos, y ya lo hicimos con mucho éxito con Remdesivir en su momento, que estaba en una condición semejante, o lo estamos haciendo con todas las vacunas que también están en esa condición de autorización de uso de emergencia, es que el Estado mexicano tutela el correcto uso de este medicamento. Uno de ellos tiene importantes restricciones respecto a su uso, el Molnupiravir. No se puede usar, por ejemplo, en embarazadas, porque causaría un daño importante al producto del embarazo, y hay otras restricciones en enfermedad hepática, en enfermedad renal. Entonces tiene que ser un uso muy cuidado. Pero como digo, con la experiencia que tuvimos en Remdesivir, tuvimos una muy buena coordinación con el sector privado, de modo que pudimos hacer uso de él con la tutela del gobierno, pero también beneficiando a las personas que se atienden en la medicina privada. La gran mayoría se atienden en la medicina pública y tendremos centros específicos donde va a ser utilizado. ¿Qué ocurriría en el caso en el que un paciente privado, el médico le prescriba más bien este medicamento? ¿Tendría que dirigirse a una institución de salud pública para que se lo otorguen? ¿Cómo sería? Insisto, en el caso del Remdesivir en su momento, ese otro medicamento antiviral era de uso intravenoso, y lo que establecimos son una relación formal con ciertas unidades de atención del sector privado. Hay médicas y médicos muy excelentes también en el campo privado, tenemos muy buena relación con todos ellos, y se les encomendó la tutela de ese medicamento de uso intravenoso. Estos dos son de uso oral, son pastillas. Entonces el modelo es un poco diferente, pero también estamos buscando un mecanismo en donde el sector privado tenga una salida a través del uso en el sector público y desde luego gratuito. No olvidemos que un empeño fundamental de este gobierno es que todos y todas tengan medicamentos gratuitos, independientemente de su afiliación a alguna institución o carencia de esa afiliación. Muchas gracias. Estamos en negociaciones con los laboratorios que los producen. Evidentemente, en una negociación de este tipo, esto es información confidencial,
es parte de la negociación y respetamos lo que los laboratorios piden, que no hagamos público el precio al que lo están ofertando. Muy pronto, esto ya la negociación está en curso avanzado, tuvimos un esquema muy temprano de relación, los laboratorios nos buscaron y en la Secretaría de Salud establecimos varias vías de comunicación. Una fue para el propósito de regulación sanitaria, que culminó con éxito con las autorizaciones de uso de emergencia. Aquí quiero destacar también en mi agradecimiento a nombre del sector salud a CONACYT y a la doctora Álvarez Builla y a un grupo de expertas y expertos en ciencias de la salud que forman parte de un grupo técnico de análisis que nos ha ayudado mucho a facilitar el proceso de la autorización sanitaria. Pero en paralelo teníamos ya relación con las representantes de ambos laboratorios y entonces fuimos construyendo la negociación. Probablemente en esta semana o la que sigue se concretará y en febrero ya estaría en uso, si no es que en la última semana de enero. Por el momento son los que existen en el horizonte de innovaciones. Como dije la semana pasada, el presidente nos ha encomendado no escatimar esfuerzos, no solo no escatimar en recursos, sino en esfuerzos de buscar anticipadamente en los circuitos científicos, destaco eso, no con una perspectiva comercial, sino una perspectiva científica y de beneficio a la salud, estar rastreando cuáles pueden ser innovaciones para una mejor atención. ¿Mande? El número lo estamos justamente determinando con base en los perfiles de la proporción de casos que estimamos podrían tener indicación. Las indicaciones de uso en general son en personas con alto riesgo de complicaciones. Es muy importante destacar esto, no cualquier persona que tuviera infección por SARS-CoV-2, particularmente ahora que está la variante Omicron que causa en general enfermedad leve, no necesitarían tomar este medicamento. De hecho, sería incorrecto que lo tomaran. Esto quiero, gracias por la pregunta, destacarlo. No es que cualquier persona que salga positivo a la prueba o que tenga síntomas leves lo debe tomar. De hecho, la minoría de personas lo debe tomar. Cuando se hicieron los ensayos clínicos de ambos medicamentos, molnupiravir y Paxlovid, se investigaron antes de tener altas coberturas de vacunación en personas no vacunadas y se investigaron cuando existía la variante Delta y otras variantes previas que dan un cuadro clínico más agresivo. Es muy importante tenerlo en cuenta. No es para un uso generalizado masivo, es para prevenir las complicaciones en personas que tienen alto perfil o alta probabilidad de complicaciones. Bueno, nada más para complementar, porque se está llevando a cabo el acuerdo, para no hablar de negociación, con las farmacéuticas y se tiene que mantener en sigilo. Son de las condiciones que ellos solicitan. Solo decirle a la gente que se va a tener pronto, o sea que estamos apresurando la compra, que se va a contar con los medicamentos necesarios para quienes, como aquí lo explicó el doctor, lo necesitan, porque no es así para uso general. Es para personas mayores, quienes tienen una enfermedad grave y también, y esto no debería de suceder, para los no vacunados, porque se debe de hacer conciencia de que el no vacunado está muy desprotegido, muy desprotegido. De todas maneras, en una situación de emergencia hay que
protegerlo. Pero lo mejor es que todos nos vacunemos y decirle a la gente que ya tenemos el presupuesto, que ya está disponible el recurso para la compra y van a ser los necesarios. Ya hay, la verdad, una estimación, pero no podemos decirlo.